Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias nuevamente por mantenerse con nuestra programación. Desde luego, muy tempranas horas de la mañana estamos ofertándoles a ustedes las noticias, poniéndolos al día con toda la información acontecida en nuestro país y el mundo entero. Desde ayer lo decía, un abrazo muy pero muy solidario con nuestros hermanos salvadoreños y el resto en los Estados Unidos, que desde luego con esta situación del clima, especialmente en Nueva York y otros estados, están siendo muy pero muy afectados precisamente por esas gélidas vientos y esas tormentas que son desde luego históricas, como en su momento lo han dicho los especialistas. Así es que desde ya un abrazo solidario, cuídense, hay que estar muy pero muy atento a todas las indicaciones que dan los organismos humanitarios y de socorro. También en el país, sin duda alguna, por toda esta temporada a la que nos sometemos de Navidad y fin de año, vamos a, desde luego, como siempre, a exhortarles a tener cuidado precisamente cuando usted conduzca, cuando se desplace sobre las carreteras. Hay cierta estadística que muestra que tenemos una gran cantidad de accidentes de tránsito, productos de muchas, pero de muchas causales, ¿verdad? Distracciones del volante, exceso de velocidades, conducción peligrosa, etcétera, etcétera. Así es que es importante que asumamos con mucha responsabilidad este momento especial que vive el país. Y esta mañana quiero, en ese sentido también, hacer como una especie de valoración y catarsis misma, ¿no?, sobre lo que hemos hecho de bien hasta este momento y qué es lo que puede venir más adelante. Quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle profundamente por disponer del espacio para venir a hacer estas reflexiones al pastor de la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, al pastor general Edgar López Bertrán, conocido como Toby Jr. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Qué gusto Buenos días acá para todos. Qué privilegio estar una vez más en casa y nos honra con todos esos títulos. Usted sabe que fuera de todo esto somos amigos y para mí es un privilegio estar acá y conversar y aprender de todo lo que usted sabe en esta tribuna. Sin duda alguna, más allá de la personalidad y del ejercicio que cada quien desempeña, y en este caso, como usted bien lo dice, la amistad que en su momento no solo viene de usted, sino que también tuve el privilegio de conocer a su padre, hablábamos unos minutos extra cámara de él, es el hecho de que uno debe de aprender de lo bueno, ¿no? Por supuesto. Y hay un dicho por ahí que cuando tú te reúnes con gente que verdaderamente suma, creo que estás en el camino correcto. Bueno, lo dije el otro día con otro buen amigo y les decía, dime con andas y te diré cómo terminas, pero aparte de eso, si nosotros caminamos con las personas correctas, sabemos dónde estaremos en un par de días. Y si estamos caminando con las personas incorrectas en ese sentido, sabemos que también pagaremos las consecuencias. Pero bueno, es un momento de hacer valoraciones, de tener mucha gratitud por lo que ha sucedido a lo largo de todo este año. Insisto, El Salvador está cambiando. Me siento extremadamente feliz de ver lo que está pasando en nuestro país. Y siempre la pregunta es la misma: ¿y qué nos pasaba antes que no lo vimos? Una muy buena pregunta. No sé cómo pasó su Navidad. Yo hablo por la gente de mi comunidad. Mucho más seguros, mucho más tranquilos. No podemos obviar las personas que tal vez están atravesando procesos, especialmente por el régimen, que necesitan ver a sus familiares, que tengo fe porque los he visto salir, porque los estamos recibiendo, porque estamos platicando con ellos, que poco a poco esas cosas que entraron en tela de duda se van a aclarar. Aparte de eso, pues agradecido, vemos como la economía de El Salvador, a pesar de que está inflándose por todos lados, se ha sostenido. Son cosas, son signos vitales, ¿verdad? Que dice, bueno, vamos a seguir por este rumbo, por las cosas que debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Cuáles son? Es la pregunta. Y la pregunta, lo hacíamos fuera de cámara, le digo, hey, hagamos siempre lo correcto, Ernesto, nos vamos a encontrar los dos. El salvadoreño promedio, como su servidor, necesita siempre hacer lo correcto en todas las áreas de la vida, para que a todos nos vaya bien. Aquí no hay curvas, aquí no hay bifurcaciones, hagamos siempre lo correcto. Es una garantía porque Dios respalda lo correcto. Y esa es la bendición. Hay una, digamos, hay una posición privilegiada, como lo decía hace unos minutos, para una persona como usted, que desde el púlpito puede palpar precisamente ese sentir de la población, ¿verdad? De la feligresía, de todos los cristianos o de todos los salvadoreños.
Y sin duda alguna este tema de que si estamos mejor que ayer no deja de crear hasta cierta, digamos, cuestionamientos, ¿no? Porque muchos creen que el reconocer las cosas buenas que se hacen es pertenecer a un partido. Pertenecer a un partido, bueno, es como Ernesto, secundarlo. Eso me pasa a mí en lo particular. De tanto en mi carrera de 33 años, de todos los gobiernos siempre dicen lo mismo. Entonces aquí se trata en algún momento de hacer valoraciones positivas, pero también de señalar lo que negativamente se hace. Usted ahí muy bien ligeramente lo dijo. Aquí estuvimos usted y yo. Se ha mejorado la seguridad, pero también hay gente detenida que gracias a Dios está saliendo. O sea, ese material tiene que estar acá porque fue acá que tuvimos esa conversación cuando alguien dijo un porcentaje de daño colateral y dije que sería mucho mayor. Aquí está. No era una profecía, es algo lógico, pues. Ahora bien, cuando usted habla de las valoraciones, para ponerlo sobre la mesa, el reconocer las cosas buenas no lo hace usted pertenecer a ningún partido. Eso quiero dejarlo claro y sobre la mesa. No somos una maquinaria publicitaria a favor de nadie, simplemente no somos ignorantes y vemos las cosas como están cambiando. Ahora, 3 personas, Ernesto, 3 personas de la iglesia donde yo predico hoy por hoy. Una es de Italia, otras 2 de ellas son de Estados Unidos. Y antes de estar acá con usted, yo hice las preguntas que yo creí necesarias. Digo, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? Mire, venimos de Virginia, qué bueno. Pertenecen al... No, pastor, nosotros sabe que nosotros no hemos votado, excelente. ¿Y qué ven en El Salvador? ¿Qué percibieron? ¿A dónde fueron? Ah, sí, dimos las vueltas de turismo con la mamá, con el área del hospital y todo lo demás. Qué bueno. ¿Y qué pasó? Y dicen ellos, bueno, nos sentimos mucho más seguros. ¿Dónde viven ustedes? En las zonas que eran calientes, como les llamamos antes. Perfecto. La persona de Italia, esa persona sí era apasionada 100% por el partido de derecha que gobernó El Salvador por mucho tiempo. Y debo decirlo, en su momento era la única esperanza que tuvo El Salvador en contra de lo que después nos vino a golpear otro partido. Y le pregunto, ¿qué percibe? Y me dice, mire, no, está cambiando, pero mire, yo soy fiel a mis principios. ¿Cuáles principios? ¿Principios partidarios o principios realmente que hablan del bienestar para todos? Entonces es bien común hoy hacer la pregunta y recibir la misma respuesta. O sea, yo le garantizo que aunque sea en su subconsciente, la gente de la oposición está más tranquila. Miren qué curioso. Porque como no lo pueden aceptar, porque como no lo pueden ver, porque tienen un rol específico y especial, qué triste. Es como que yo no quiera reconocer el talento que hay en muchos teólogos y muchas iglesias. No, si nuestra iglesia es una de cientos en El Salvador. Yo no tengo la verdad absoluta, tengo miles de errores. ¿Hay una frontera en el discurso que maneja un predicador como del calibre de usted y de otros que tenemos hoy en día? Creo que es la verdad. Esa es la frontera. La verdad es la frontera. No podemos nosotros participar de las obras infructuosas de la carne. Lo dije el otro día, miren, pueda que no pensemos igual, pero eso no nos da derecho a faltarnos el respeto. Y lo voy a seguir diciendo todo el tiempo. Siempre nos quieren catalogar, ¿verdad? Los pastores de la derecha, los de la izquierda, los de la oposición. No existe tal cosa, hombre. Nosotros no tenemos ese rol. No quiero en algún momento entrar a recrear esa polémica. Yo sé que sí quiere, ¿no? Dele. Pero lo vi últimamente un poco a nivel de redes comparando su discurso con el de otros, entre ellos el del pastor Mario Vega, de la iglesia en Lynn, que distan mucho digamos, de las posturas que yo pueden no tengo tener. El privilegio de poder conversar con él. Lo vuelvo a repetir en este lugar cuando estaba tirando sus ideas y sus cosas. Qué bueno por él. Sí me tomé el tiempo, como les dije en otro programa, de llamar y de buscar y de tratar de platicar cosas que hasta hoy sigo sentado acá y vamos a terminar y comenzar el año y aquí no ha pasado nada. Él tiene derecho a no responder, pero sí me gustaría entender el por qué. O sea, yo quiero aprender, ¿sí? Y como usted lo dijo al inicio, caminé con personas que saben. Y este hombre es muy preparado, un hombre, tiene una trayectoria increíble. Pues, ¿quién dice que no? Si yo no estoy diciendo que no. Simplemente estoy diciendo que no es que tengamos 2 discursos diferentes, es que tal vez nuestros intereses son diferentes. En el caso de un predicador, que usted preguntó cuál es la frontera, pues el predicador tiene que estar con las ovejas, ayudando al pobre, al huérfano, a la viuda, a los privados de libertad, en los centros de rehabilitación, en los CDIs. Pues cuando yo me examino, yo pues me veo ahí, ¿vea? No me veo en otro lado. Pero tal vez hay algo que yo no entiendo, y eso es lo que quisiera que se tomaran el tiempo o la decencia o el amor, el interés, decir, mira, bicho, vení, vea, sentate, porque vos sos ignorante, porque sos bobo, vení, sentate, te vamos a explicar la verdad. Hey, por favor, Ernesto, báñeme, únjame, dígame cuál es. Ese es mi punto de vista. Pues diferencias no hay, no tengo el privilegio de haber tomado ni un café nunca, ni haber dado la mano como otros analistas políticos que despotrican, ¿verdad? Contra uno y dice, wow, yo a este señor ni siquiera lo conozco. Pero es problema de ellos. Cada uno da lo que tiene, Ernesto. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo pedirle que sean amables cuando una persona es soberbia. No le puedo decir que sea
qué sé yo, amable cuando en su corazón hay, vas a ver qué tipo de batallas. A mí me da mucho gusto el poder entrar acá y saludar de la persona que está parqueando los autos hasta el señor vendedor de jugos que ya me quiso regalar uno en la esquina ahorita tan pronto vine. ¿Y cuál es el problema? Voy ya mañana. O sea, pues, sí. Mejor mañana para la domingoma, sí, pero voy al punto. O sea, ¿y cuál es el problema? Si, mire, esta investidura o este privilegio de ser un religioso no es para estar por encima de nadie. Hacíamos la broma de los autos y los volados. Mire, ese volado es bien ochentero. Lo es, Ernesto, lo es. Sí. Donde los pastores se sentaban en el podio con todo el séquito familiar y había que rendirles pleitesía. No, ese asunto está demasiado ochentero como lo son otros pensamientos. Así que el día de hoy solo estamos haciendo lo correcto, tratando de aprender de los grandes, porque sí los hay. No tenemos por qué molestarnos. Solo asegurémonos que si el Señor viene hoy y nos pide cuentas, estemos haciendo lo que el Señor nos encomendó. Me pregunto, ¿me mandó el Señor a Canal 21? Quizás. Bueno, lo mío es la calle, el trabajo de la calle, ¿no? Yo creo que, como lo decía en la presentación del programa, creo que es importante aprovechar esta época. He tenido la oportunidad de conversar también con el pastor, con el sacerdote amigo Edwin Baños. Sí, hombre. Tremendo teólogo. Amigo, sí. Un abrazo. Conocer también desde su perspectiva ese pulso, porque creo que... ¿Piensa él diferente, Ernesto? Sí, ¿piensa él diferente? Creo que no. Al final hay una realidad que la iglesia, entiendo, y por lo poco que en teología pude aprender, es que la iglesia no puede invisibilizar los problemas de la sociedad. O sea, no puede estar al margen. Ahora, partidariamente ya esa es otra cosa, sí, usted lo decía. Sí, sí. Alejémonos de lo partidario, pero también es importante tener el abrazo solidario de la iglesia frente a una problemática social. En el país hay problemas también. O sea, no solo hay, resultados positivos de políticas o estrategias, como por ejemplo en materia de seguridad, que creo que ya vamos a entrar un poquito más de lleno en ello. Creo que a la par de eso los problemas sociales que son no de este periodo, que son históricos, siguen manteniéndose. El nivel de pobreza, el acceso que pueda tener alguien a un empleo digno, el poder adquisitivo de los salvadoreños se ve debilitado por las razones externas, en fin, tantas cosas, ¿no? Eso creo que no puede invisibilizar una iglesia. Y no solo eso, debe de motivar a las ovejas a trabajar por ello, porque las cosas no siempre se arreglan solamente en oración, y eso quiero ser muy claro y específico, Ernesto. Y lo he dicho en diferentes discursos o prédicas. Usted puede pasar 100 años en un parqueo y no se va a convertir en carro. Y usted puede pasar 100 años en una iglesia y no se va a convertir en cristiano. El cristiano no llega para engordar de Biblia, como decía mi papá, a las conferencias o a los sermones. El cristiano llega para recibir un guidance, una guía, conforme a la palabra del Señor, para hacer cambios en su vida. Esto se llaman disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no se aprenden de la noche a la mañana, se desarrollan. Son dos cosas completamente diferentes. Apréndase usted tal cosa, sí, usted lo puede tener de memoria, pero de diente a labio dista mucho. Las disciplinas espirituales se desarrollan conforme a sus convicciones, se van solidificando. Entonces, ¿qué son las disciplinas espirituales? Hablando de cambios, de oportunidad, de trabajo, de crecimiento, de desarrollo. Ya deje de ir a la iglesia y orar por esas cosas, vaya a trabajar, levántese a las 5 de la mañana. Dese una ducha fría e incomode su cuerpo. Si no es con agua caliente, no me baño. Si no predica don fulano, yo no voy. Si no, por favor, por eso estamos como estamos. Y no es culpa de este gobierno ni de los 30 años del otro. No, eso es mentira. Eso es una condición suya. Es un problema suyo. El problema está en su corazón. Miren esto. Si el hombre cambia su corazón, cambian todas las cosas. Eso dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Pongámoslo en español. De ahí salen las ganas de vivir, las ganas de trabajar, las ganas de triunfar, las ganas de tener una buena familia, las ganas de tener una pareja. De ahí sale. El problema es en manos de quién ha estado tu corazón. Si tu corazón está en manos de los políticos, grave error. Si tu corazón está en manos de la empresa privada, peor todavía. Si tu corazón está en manos de la persona equivocada, es un grave problema. Ahora bien, cuando nosotros tenemos ese motivo o esa motivación a través de un encuentro con Dios y nuestro corazón solito, no el padre, el cura, el pastor, no, nuestro corazón se activa, todo cambia. Yo recuerdo, esto me trae el recuerdo, un pasaje bíblico, creo que en 2 de Corintios está, donde habla que por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado. Es una versión bonita esa, pero la versión otra decía, todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, muy fuerte, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora voy al punto. Ernesto, usted no va a poder llenar su carro de gasolina orando.
Que los milagros existen, claro que existen. Pero el salvadoreño promedio, como soy yo, o tal vez puedo incluirlo, señores, nos tenemos que levantar. ¿Usted a qué hora se levantó el día de hoy? Ok, ese es el problema. No es el gobierno, no es por quién vas a votar, no es dónde, no, es cuál es mi actitud. Yo le digo a las personas que son poco productivas en mi equipo de trabajo, busquen otro trabajo, hombre. No entorpezcan los procesos. Miren, hablando de política en medio de todo lo que estoy diciendo, es increíble si lográsemos que la oposición haga propuestas en lugar de solo críticas, sería maravilloso. Mire, yo me opongo a esto y propongo esto, buenísimo. Pero cuando solo le tiran piedras, y voy a usar una palabra fuerte, y excreta a todo lo bueno que se está haciendo, es bien difícil que podamos avanzar. Ok, ¿este año ha sido bueno? ¿Desde qué punto de vista lo valora usted en términos de sociedad? Bueno, hablábamos del régimen de excepción. ¿A nivel personal o lo damos más amplio? Sí, yo creo que en términos de puntualidad de política, ¿no? De políticas públicas, pues yo creo que ese es, digamos, como la cobija por la cual todos estamos, Así ¿no? es. Un régimen de excepción, cercos militares, en fin. Pensiones. Inflación. Sí, comencemos primero por este tema, ¿no? De la política de seguridad. Imagínense que voy a hablar yo de política siendo pastor. Pero aquí voy. Bueno, queda en las comunidades, tranquilidad. A ver, pero perdón que lo interrumpa, pero yo creo que cuando hablo de que toquemos el tema de política de seguridad, no estoy hablando per se de la política, sino del efecto que esto ha traído. Ernesto. Usted me decía cómo la pasó en Navidad. Pues yo me sentí bastante seguro. De hecho, mis hijos estuvieron de visita allá en mi querido pueblo, California, Usulután. Un abrazo porque están de fiestas patronales. Y ya me sentí tranquilo que ellos salieran a andar en el pueblo, conociendo donde yo crecí, donde yo ¿verdad? Totalmente. Entonces, cosa que en el pasado, si usted me pregunta de 2 Navidades atrás, no quería que salieran, ¿verdad? Estuvo en un complejo deportivo, me sentí tranquilo. Totalmente. Entonces a eso me refiero, ¿no? Lo percibe todo mundo. Ahora, aquí tenemos un fenómeno. El salvadoreño promedio nos acostumbramos a lo que tenemos en el plato. O sea, nos adaptamos bien rápido a lo que nos ponen en el plato. Y muchas veces eso es un error, hay que ver un poquito más allá. Políticas de seguridad e implementación, sí han habido daños colaterales. La pregunta ¿es sostenible? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Hay que dejarla ahí. Usted se hace esa pregunta, ¿no? Como otros que dicen, bueno, ¿será sostenible? Yo tengo ministerios en la iglesia y lo voy a comparar con lo micro y lo macro. Somos una comunidad pequeña, pero tenemos ministerios que digo, mira, qué buena idea, hombre. Mira, estamos sirviendo alimentos en tal lugar, vamos a ir a la casa de ancianos. Ok, la pregunta ¿es sostenible? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, lo quiero dejar sobre la mesa. Bien, aparte de eso, considero que sí, ha sido un beneficio para todos. Es que ver los pequeños comerciantes abrir sus tiendas de nuevo da alegría, Ernesto. Sí. Ver a los chicos en las plazas públicas. Yo di una vuelta en el auto con mi hijo Lucas y su novia el 24 de diciembre a las 10:40 veníamos de una cena en la casa de mi hermana. Y le dije, hey, ¿no quieren dar una vuelta? Tomamos el carro y dimos vuelta por San Salvador, literal. O sea, de pe a pa en San Salvador. Había trafiquito. Todas las plazas tenían gente. Toda la gente estaba tomando fotos. Y se lo digo con mucho cariño porque fuera de cámara lo comentamos. Ya no es aquella actitud que viene un cipote con el pantalón a medio trasero, con una actitud ante su mujer y sus hijos, a humillarle a mujer, a sus hijos, a ponerlo en un carro y decirle, vos me das tal cosa. Mire, perdónenme. Intimidatorias. Tengo 53, casi 54 años. Tengo alegría. No sé si me ven el corazón o el color de la corbata, papá. ¡Qué bien! O sea, qué bien. Y ojo, que yo los atiendo cuando ya están privados de libertad. No les vengo a contar algo que me contaron, como estos que pasan de hotel en hotel, en grandes reuniones opinando cosas. Vengan donde truena. Vamos donde las cosas son. Hablemos con menores allá en Aguachapán. Si quieren, vamos, con mucho gusto. Les aseguro que no conocen. Les aseguro que no conocen. Por eso no saben de lo que están hablando. Pero cuando uno ve esos cambios, ojo, y no voy a obviar los cambios de los hipotes que fueron procesados, algunos, los hay, Ernesto. Ay, de veras. Los hay. Yo siempre le pregunté eso, y bueno, creo que muchos se hacen la pregunta si realmente nuestras cárceles sirven para eso, ¿no? Lo que hemos visto con un mandato constitucional de poder reconvertir a esta persona es un tema para difícil. reintegrarlo a la sociedad. Antes del régimen, porque hoy con el régimen todos están guardados, a nosotros los juzgados nos otorgaban y nos mandaban personas para darles la firma. Entre ellos tengo algunos voy a decirlo de esta forma, de crímenes de cuello blanco, que siguen llegando a nuestra institución porque el juzgado fulano y tal me dice, mira, firmarle las horas, viene de hacer 8 horas a la semana por su trabajo social. Pero ver cipotes que están ahí adentro, literalmente arrepentidos, ¿son todos? No, mentira. ¿Se van a poder reinsertar todos? Falso.
Mentira, esa es una panacea. Pero el hecho de saber de que hay gente que quiere cambiar. Miren, un día llevé a mis hijos. Mis hijos ya tienen, el menor tiene 18 años. Aquí no les vamos a hablar cosas que no son. Mirá, le dije, se preparan los 3 que vamos para el penal. Hey, papá, vamos a ir al penal. Saquen su DUI, la camisa blanca, el pantalón es caqui, vámonos. Llegamos al penal y comenzó el culto, la adoración. Miren, señores, voy a hablar de un grupo pequeño, porque hay grupos mayores, de 450 gente a 600 promedio. Vamos a tener aquí el devocional. Y comenzamos a cantar. Todos han sido creados por sus abuelitas, porque le echan la culpa al gobierno cuando los tatas sin pantalones los dejaron tirados acá para irse para Estados Unidos por lo que haya sido. Está bien, yo respeto su decisión. Pero también no me culpe al gobierno cuando el rol era suyo. Usted es el educador, usted lo parió, usted lo formó, hoy lo mantiene. Los dejaron tirados con las abuelitas. Se pueden todos los coritos, todos se los pueden, porque los llevaban a fuerza, ¿verdad?, a la iglesia, pero buscando una figura paterna, perdieron el path, perdieron el camino, se perdieron. Bueno, comenzamos a cantar y usted ve el piso, Ernesto, se lo estoy diciendo con datos, no vamos a entrar en detalles ni direcciones. Cuando termina la alabanza, usted ve el piso donde están ellos de rodillas algunos. No sé, ay, los está magnificando. No, estoy diciendo que hubo cosas positivas afuera y hay cosas positivas adentro. Hay un nivel de concientización del cipote que dice, qué regada la que cometí, qué cosas las que están sucediendo. Y usted ve el piso mojado, Ernesto, literal, donde los cipotes están derramando lágrimas. Usted dice, wow, ¿qué hemos visto? Estaba fuera de un hospital 24, los pastores vamos a los hospitales, ahí se las dejo. Entonces estaba fuera del hospital 24, orando por una hermanita que está bien complicada de salud y le van a poner ahí unos accesorios y todo el rollo. Y de repente llega un cipote en una moto. Miren esto, como estamos acostumbrados a lo que era, inmediatamente cuando vio el cipote llegar con la manera como estaba vestido, usted sabe que es lo primero que uno hace, chiviarse, decimos en El Salvador. Okay. Agarrarse la cartera, aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Estaba con otro compañero y me dice, pastor, el joven lo quiere saludar. Güecho, le digo yo, no, ¿qué pasa? Y se levanta el bicho el casco y me dice, pastor, quiero agradecerle porque usted llegó hasta el centro de detención y predicaron este sermón y mire, aquí estoy. Papá, le digo, ¿y cuándo saliste? Hace 2 semanas, me dijo, me devolvieron mi trabajo. Vaya. No voy a hablar de la gran mayoría, voy a hablar de ese caso, voy a hablar de ese pequeño caso, donde el chamaco llegó y me dijo, lo logramos. Se va él y se va el muchacho de la moto y a los 30 segundos está un taxi, ya un hombre mayor. ¡Hey, pastor! Dice, siempre lo oímos. Okay, ¿a qué voy? Mire, cosas buenas están pasando dentro y fuera. Voy a retroceder, usted me hizo la pregunta, centros penales. Mire, ese volado ya vieron ustedes los videos cómo era. A nosotros se nos deja entrar donde nos quieren dejar entrar, no es que como entramos por nuestra casa, pero las veces que hemos ido, las cosas que hemos visto, ese sistema ha cambiado. Yo no estoy muy al tanto de cómo ellos llaman sus estadísticas, pero le voy a dar un ejemplo. Al entrar a un centro penitenciario, al igual que la pantalla que podemos tener a uno de los costados acá en el canal, por área tienen los nombres, tienen las edades, tienen las organizaciones a las cuales pertenecieron. Ahí se dice si son retirados, activos, si tienen problemas de diabetes, si tienen problemas de dieta. Entonces es bien interesante ver el sistema, cómo se reparten los alimentos y cómo se llevan los medicamentos y cómo se le están atendiendo su salud dentro de los centros penales. Mire, por favor, usted tiene derecho a pensar lo que usted quiera, pero antes de pensarlo, por favor, pregunte y vea. ¿Es perfecto el sistema? No, no es perfecto. Yo creo que es difícil poder administrar los centros penitenciarios con 60 y tantos miles de personas. Es difícil. Esos son los del régimen y los que ya estaban. Entonces vemos el punto de que hay cosas buenas sucediendo dentro y fuera. ¿Qué sucede dentro? Bueno, hay programas para todo. Mire, las pelotas se acaban, así como lo escuchan. Una pelota por medio de fútbol se acaba porque con esa pelota juegan en las horas que tienen que estar, en los lugares donde tienen que estar. Es así con todos, eso ya depende de su actitud, ¿verdad? Usted se va ganando derechos como en cualquier otro lugar. Usted es una persona problemática, usted es una persona violenta, usted es una persona que... Entonces ya ahí yo no puedo decir ni mire sí o no. ¿Y esta conversión le suma hoy en este régimen de excepción a una persona detenida? No soy abogado, pues, pero entendería digo, desde el punto de vista de que es una persona que, como me lo describe, asuma una conversión. Mire, aparte que le sume a su proceso, que no lo sé, le suma más a él. Si es que él decide si la quiere pasar bien o mal. Para quitarse de encima la pesadez de los... Voy a hablar algo importante. Llegamos un día por permiso del gobierno, no me acuerdo si fue este o el anterior, no quiero mentir. Estamos predicando en una cárcel de máxima, normalmente una vez al año, porque ese es de máxima, eso es otra cosa, hermano. Y ahí si nos dan el privilegio de entrar, ahí vamos a estar todos los días, para eso estamos aquí. Y resulta ser que entramos y ya las celdas estaban cerradas, son celdas X, muy pequeñas, y comenzaron a tocar en las puertas. Actividad religiosa.
actividad religiosa, puerta cerrada, actividad religiosa. Ey, en ese lugar donde pasan así, en ese encierro, usted todavía escuchaba corazones endurecidos diciendo, nosotros no vamos a participar. Nosotros no vamos a participar. Y usted, como predicador invitado, que les está llevando un refrigerio espiritual, y les está llevando un refrigerio, literalmente, que no han tenido el privilegio de tenerlo por meses quizá, no entiende. Usted dice, Señor, ¿y qué le falta a este para entender? Ahora, pregunto, ¿hay oportunidades adentro? Sí las hay. Sí las hay. Creo que voy a hacer una pausa para ampliarnos un poco, siguiendo en esta, digamos, etapa de evaluación desde su perspectiva. ¿Cómo entiende o cómo interpreta el otro lado de la moneda? El reclamo, la denuncia de muchos afectados. ¿Cómo la interpreta usted? Porque se habla de violaciones de derechos. Difícil. Se habla de capturas de personas inocentes. ¿Qué piensan? ¿Cómo ve? ¿Vio este escenario? Sí, pero veamos el otro escenario. Voy a hacer una pausa y regresamos con este punto. Son las 6:57. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted por estar, desde luego, también activos, enviándonos sus comentarios en este análisis de reflexión que estamos haciendo esta mañana con el pastor Edgar López Bertrán Jr., pastor general del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Y le decía que hay, desde luego, cosas positivas, pero también alrededor de todo lo que se ha hecho en materia de seguridad, clama una voz también por justicia, ¿no? Y cuando hablamos de justicia, hablamos de una justicia que está generando un debate en el país por aquellas familias que también se sienten agraviadas por el sistema en el cual nos encontramos. Y las hay. ¿Verdad? De capturas por personas... o arbitrarias, dicen ellos. ¿Verdad? ¿No? Arbitrarias, personas inocentes, muertes que ya están siendo tratadas por la Procuraduría de Derechos Humanos, investigadas por Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿Cómo examina también ese lado, ¿no? de esta situación? La iglesia ha tenido, por lo menos donde yo trabajo, quiero delimitar, ¿verdad? La iglesia ha tenido mucha incidencia en estos temas porque no solo atendemos al privado de libertad, sino atendemos también a la persona que está afuera, en el caso de que necesita conocer el estado de sus hijos y llevarle el famoso paquete que ellos tienen que tener ahí adentro. A tal grado que nuestra iglesia ha abierto las puertas de nuestros templos a nivel nacional para que en aquel momento, cuando los paquetes se llevaban a un lugar específico en época de pandemia, se entregasen en las iglesias. Por eso puedo hablar con esa transparencia del tema. Entonces no nos cerramos diciendo, bueno, los templos están vacíos cuando predica el hombre y también cuando no hay nadie porque no están haciendo nada. En el caso de nuestra iglesia, abrió las puertas para recibir los paquetes para centros penales a nivel nacional. Puedo mencionar 3 o 4 pastores, me encantaría que los vaya a entrevistar y que platiquen con ellos y que les pregunten qué dicen las familias. Ahora bien, hablando de la afectación directa del encarcelamiento de una persona inocente, déjenme citar, si me permiten, un libro maravilloso que es la Biblia. A los justos también les va mal. A los justos también les llegan rachas como la que ha llegado a muchas familias por este efecto, que es el daño colateral del régimen de excepción. La primera esperanza, Dios no desampara a los justos. Hemos visto personas dentro del sistema penitenciario a quienes conocemos. Decimos, ¿y qué pasó? Mira, llegaron y estaba yo sentado con, aquí venimos otra vez. Estaba yo acompañado de, estaba yo en este lugar, aunque yo no pertenezco, pero la gente donde estaba sí, otros no. Otros simplemente porque dicen que se exigían cuotas, dicen que necesitaba un número de X y aquí estamos. Todos ellos, estoy seguro de lo que le estoy diciendo por el libro que nosotros sabemos que es la Biblia, tienen un respaldo de Dios. Y quiero citar textos específicos. Recuerdo Sadrach, Mesach y Abednego, búsquelos en la Biblia. Recuerdo un Daniel, recuerdo un José que fue vendido por sus hermanos y pasaron por procesos terribles. De algo usted puede estar seguro. El respaldo del Todopoderoso, no del presidente de la República, dije del Todopoderoso, está con sus hijos. Y los propósitos del Todopoderoso en sus hijos se van a cumplir. Voy a subir un poquito más el tono, no se me vaya a enojar. Dios nos llamó la sal y la luz. Así nos dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ok, Dios necesita sal y luz
en lugares como estos donde nuestros posibles amigos, familiares o conocidos fueron detenidos o están detenidos, porque todo lo bueno que usted le enseñó, toda la educación que usted puso en ese joven, en esa señorita, créame lo que le digo, está siendo multiplicado por 1000 entre las personas que les rodean. Hace poco tuve el privilegio de estar predicando en uno de estos lugares y encontré a una madre e hija en 2 zonas diferentes. Las conozco perfectamente bien, sé quiénes son, asisten a nuestra iglesia. Me sorprendí. ¿Y qué fue lo que sucedió? No es que por ahí llegaban y entonces nos dejaban y nos compraban. Siempre existe un vínculo, de una manera u otra existe un vínculo. Hagamos de cuenta y caso que no existe. Y me dice, pastor, ¿hasta cuándo? Digo, mire, no nos rindamos. Todo lo que yo le pido en un ámbito espiritual y cristiano, porque esto no lo van a entender los que no creen en Dios, permita que Dios se glorifique en usted. Hágame un favor, cuando haya salido de acá, cuando nos volvamos a reencontrar en la congregación, yo quiero que usted esté testimonio, que cuente qué es lo que está pasando acá adentro. Entonces, Ernesto, mire el fenómeno. Llegamos los primeros días que nos permitieron predicar y encontramos familias preguntando por sus seres queridos, y este era el recibimiento de las familias. Y estos hijos de tantas, ¿por qué entran si no son familiares? Así, de las familias. Y nosotros queriendo llevar consuelo a los hijos. Con el paso de los días y los meses, comenzaron a ver que el trabajo que estábamos haciendo era el correcto, el que debe de hacer una iglesia. No andar en politiquerías, ni involucrarse en publicidad, no. En trabajar con los privados de libertad, con los huérfanos, con las viudas, con los menos privilegiados. Y ahora atendemos a las familias que están fuera del penal. ¿Qué hacemos por ellos? Número 1. Llevamos casetas de oración. Hay un kiosco pequeño y dice, ¿podemos orar por usted? Se le da una guía, un guidance, una guía espiritual de cómo tener un encuentro con Dios y entender las cosas que están sucediendo. Número 2, importante, agua. Porque hacen filas para poder dejar los paquetes y poder tener la visitación, agua. Número 3, cuando hay los presupuestos, existen los alimentos. Esto no le digo en San Salvador, en Mariona, si esto me queda a 30 minutos. No, vamos para Izalco. Vamos para el lado de Usulután y todo eso es Zacatecoluca. Miren, se los digo, atrévase a conocernos, hombre. Yo se lo digo de corazón. Venga y acompáñenos un día. Mire, este pastor tan bluff. Venga, vamos. Quiero que vea lo que se está haciendo. Me encantó muchísimo en ese, y siguiendo el hilo del rol, el papel que juega la iglesia. Claro. Bueno, por lo menos con este atestado. La iglesia bíblica. Sí, o sea, con este atestado de conciertos, que no estoy en contra de los conciertos musicales, cada quien es. Sí, que cada quien es libre de su propio albedrío, ¿no? O sea, lo cierto es que también se hizo presente la palabra de Dios, claro, llenando un estadio completo. Y de gratis. Y de gratis, ¿no? Y de gratis. Con un concierto, con un, digamos, pool de adoradores, ¿no? Sí. Y predicación que sí. hubo. Bueno, 2. Tuvo un objetivo, precisamente, obviamente, ¿no? En medio de esa mar de presentaciones de grupos, decir aquí también está el pueblo de Dios. El hecho de decir volvimos. Dios ha estado con nosotros. Pasamos prácticamente 40, ¿no? 12. Repleto 20. El estadio también. Mire, conteos de 37, 41, ya no habían sillas. O sea, quisimos alquilar sillas para poder en toda la duela y no se pudo. Porque como habían tantos conciertos, y mire, le puedo conseguir 4,000 para acá, y mire, las que tenga, tráigalas. Pero nuestra mayor victoria fue poder elevar alabanzas en el Estadio Cuscatlán, que había estado siendo ocupado por muchas otras bandas seculares, con contenidos no muy aptos, ¿verdad? Bastante contraproducentes en la moral y todo este tipo de principios. Y lo logramos, hombre. Lo único que hubo un cambio maravilloso este año, a pesar de que antes eran 6 horas, hoy fueron 8. Un evento que duró 8 horas continuas, sin un gap, ni de 2 minutos entre banda y predicación. 8 horas. La gente comenzó a entrar a las 10 de la mañana y se podía entrar y retirar y volver a entrar todo el tiempo. ¿Cuál era el objetivo? Volver a la cruz, volver a Cristo, volver a la esperanza, volver a la fe. Por eso se llama una noche de fe. Fe, fides, confianza. El tener confianza en Dios. Miren, o sea que solo los que tienen 60, 70, 80 pesos para pagarle a Bad Bunny el concierto pueden ir. No, papá. Cuando Dios te manda a la guerra, te da las herramientas. Y nuestra iglesia es así. Les hago una pregunta. ¿Cuándo nos han visto haciendo colectas y rifas y tonteras de carros del año? ¿Cuándo? Díganme, en 47 años. ¿Cuándo? Nunca, ni nos van a ver. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es servir a la comunidad. Miren, actívense. Con fondos propios desarrolla toda la... de nuestra propia comunidad. Y lo voy a hacer muy claro. Ninguna de las iglesias filiales a nuestra organización participa en esto. Cuando nosotros decidimos hacer las cosas, ya están cubiertas en esto.
Y le digo, Dios ha sido maravilloso, gente maravillosa. Le doy no puedo mencionar marcas, pero bueno, el señor de los baños que se utilizan para eventos. Mire, necesito tantos baños. Llevaba los baños y dice, ¿para qué son? Para un concierto cristiano. ¿A dónde? En el Estadio Coquelar. ¿Cuándo va a ser? Tal día. ¿Sabe qué? No se preocupe, pastor. No me paguen. Así. ¿Cómo lo oye, Ernesto? Los señores que nos daban el agua para toda la gente que estaba, y tenemos estaciones de agua. Ojo, no solo regalamos Biblias. Ojo lo que le estoy diciendo. Regalamos Biblias. Trajimos las 6 bandas. Pusimos los 4 predicadores. Rentamos el estadio. Pusimos la transmisión en vivo, que gracias a esta empresa nos alquilaron el entronque e hicieron una labor maravillosa. La producción de todo el mundo, gratis. Por favor, o sea, digo, Señor, es que si el mundo puede, nosotros podemos. Ese es nuestro sentir. Mire, mis compañeros de trabajo muchas veces me odian por lo exigente que yo soy. Y le digo, yo así me voy a enterrar, no voy a cambiar. Podemos mejorar todas las cosas, como podemos mejorar El Salvador. Por eso es que usted tiene que apostarle al equipo ganador. No se vaya a equivocar. No vaya a comenzar con reclamo. Mire, pero fíjese que la entrada, ese era mi reclamo. Hace 4 años, 2 años, entrar al estadio costaba, Ernesto. ¿Saben qué? A las 10 de la mañana vamos a abrir las puertas. Llegaron los bomberos, todos los encargados de parte del gobierno. ¿Sabe qué nos dijeron? ¡Qué bueno! Mire, no tuvimos un problema, un incidente, una pérdida. Gloria a Dios por ello. ¿Cuál era el objetivo? Una noche de fe. Ponga su fe en Dios. Y volviendo al tema anterior de los penales, la fe en Dios va a sacar a nuestros familiares de este proceso. Mientras nuestros familiares estén siendo luz y sal, donde son tan necesitados como en estas comunidades. Hablemos de la educación, siempre en consonancia con ese tema, porque también me llamó muchísimo la atención, entrando un poco o adentrándome un poco a la intimidad de su familia, que usted hizo mención en uno de los cultos, de la actuación de sus hijos frente a la contaminación de la música, ¿no? Y ponemos ejemplo de uno de los artistas ya que me vino. metió en Honduras. No, y es que la verdad es que cada quien tiene el derecho, pero la responsabilidad también. Se lo voy a poner así, miren. ¿Ah? La mamá de mis hijos dijo una frase. Perdón el término, lo remeda bien. ¿Cómo es que sí, cualquier loco puede decirle así, hombre. Cántame una canción de este señor. Ernesto. Voy a hacer una pausa y regreso porque quiero hablar de la educación, hilvanando un poco sobre la base del control del padre de familia frente a sus hijos. Porque al final lo que usted dijo es, sí, ¿y qué están haciendo mis hijos? ¿Qué estoy haciendo yo para supervisar eso? Por El Salvador. Por El Salvador, por el amor de Dios. Quiero adentrarme, no centrarme, y con el respeto a quienes son seguidores de estos grupos o artistas, pero es un buen punto de partida para también hacerle ver a los adultos de la responsabilidad que tienen sobre la base de la educación de sus hijos. Usted es lo que usted come. Claro, por supuesto. Voy a hacer una pausa, regreso con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan precisamente para hablar de un factor muy importante que tiene que ver con la educación. Y la educación no desde el punto de vista de una política programática que puede tener el gobierno, porque todos los gobiernos apuestan por una, ¿verdad? Unos más que otros, y cada quien, si usted le pregunta, pues obviamente le va a decir, mi apuesta fue esa, ¿no? Pero hay personas que dicen que la educación no es la clave, sino el cambio de sistema, porque usted puede estar educando a la misma gente de su misma escuela y lo pone a trabajar en su misma empresa y le paga salarios pírricos, entonces nada va a cambiar. Pero dejemos un poquito la educación institucional, vamos a la educación de casa, que creo que es la principal. Claro. La principal educación comienza en casa. Es un mentoreo. Yo recuerdo que la primera lección que recuerdo de mi querida madre linda era un chancletazo, sí, ¿verdad? Y la otra lección era solo la miradita. Sí. Ya, y desde ahí. Esas fueron las dos primeras grandes lecciones. Sí, totalmente. Definitivamente. Mire, yo creo que la educación en casa, y yo que no soy un gran educador, se trata de mentoreo. La palabra clave es mentoreo. Igual que Jesús estaba mentoreando a sus discípulos, y ahora pues sus discípulos tenían también sus seguidores, y ahora la Biblia nos deja, es un mentoreo constante. En el tema de educación tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Tal vez muchos van a discrepar con mi punto de vista, lo cual es correcto, pero les quiero contar lo que yo hago. Y lo que tratamos de hacer es confrontar los problemas de una sola vez y de frente. Consumo de drogas, consumo de alcohol, noviazgos que no son noviazgos, pareciera que es otro tipo de relación,
Y eso es lo que nos ha llevado a poder sostener hasta hoy. Mañana no puedo cantar victoria. Las cosas como son en casa. No era así antes, debo reconocerlo. A mí la pandemia me bendijo porque me reencontré con mis hijos. Yo pasaba más tiempo en las labores cotidianas que con mis hijos per se. Y en ese sentido doy gracias a Dios que estos tiempos difíciles nos acercaron. Llegué a conocer sus debilidades, llegué a conocer sus inquietudes, llegué a conocer sus heridas. Y muchas de ellas me las dieron a conocer de la manera tal vez no tan esperada. Pero ¿qué es lo que hemos logrado? Y ¿qué es lo que yo le recomiendo hoy como padre en su casa? Confronte las cosas. No es normal que la novia de sus hijos se meta en el cuarto de su hijo. No es normal. Hace poco les contaba en un sermón, y lo voy a repetir acá, que les invité a comer porque uno de mis hijos cumplió años. Le dije, mira, no he tenido tiempo de celebrarlo contigo, hagámoslo. Y eso fue exactamente hace unos 8 días. Y estando en la cena, las chicas comenzaron a platicar. Bueno, ¿y ustedes cuánto tiempo tienen de salir? Comencé a hacer las preguntas, ¿no? Ay, nosotros 3 años, 4 años, 5 años. Y a una de ellas le dije, mira, te quiero hacer una pregunta. El suegro yuca, ¿eh? No. Pero la pregunta, la pregunta era válida. Okay. La pregunta fue, hija, ¿tú sos la novia de mi hijo o sos su mujer? ¿Qué eres? Porque ninguna relación matrimonial comenzó por sexo. Ninguna. A no ser que lo casaran a uno. Le corrió la novia. Neto López está tomando agua. Pero voy a la pregunta. Porque no podemos esperar cosas diferentes haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, no dije ofendamos. Y le dije, miren, ustedes quieren tener la bendición de Dios, no cometan los errores que nosotros ya cometimos. No cometan los errores que nosotros ya pagamos. Si ya comenzaron en esta debacle, ¿verdad? Poner ese camión lleno de arena cuesta abajo, esto no va a parar. Porque los noviazgos de hoy ya no son noviazgos, y usted lo sabe. Hay muchas personas en la edad entre los 35, 40, 45 años que dicen, espérate, que yo no, ¿cómo lo va a encontrar si no sabe qué es el amor de verdad? Porque no lo saben. El amor de Dios es maravilloso. Quien no lo conoce lo critica. Entonces, volviendo a la casa y este tipo de consumo de material, de la música, de esto, no lo sofoque tampoco. Porque yo he sido un hombre que he sofocado a los hijos en la casa y las cosas se han puesto mal. No es esa la manera. Pero hay algo que dicen los americanos, my house, my rules, mi casa, mis reglas, y eso lo voy a sostener porque la Biblia así lo enseña. El padre no es el mejor amigo de sus hijos. El padre siempre será padre. No juegue ese rol, chavorruco, no le luce. No le luce estar en el rol de sus hijos, no le luce sentarse a cervecear con sus hijos. Sea un ejemplo, hombre, por lo menos en trabajo. Qué barbaridad que usted le dice a su hijo, anda a trabajar, y este hombre está echado ahí en la casa 12 horas al día. ¿Qué le pasa? ¿Quién se levanta primero? ¿Quién se acuesta de último? ¿Quién es el que lava los platos? Eso le toca a tu mamá. ¿Quién dice? ¿A dónde dice eso? Usted es el líder de su casa, usted es el mentor de su casa, usted es el proveedor de su casa, usted es el hombre de su casa. Pero pareciera que los roles han cambiado, y hoy con estas leyes que nos quieren poner, qué sé yo, de ese tema ni vamos a entrar porque no es el tema de hoy. Es el hecho que ahora la sociedad quiere decir que los hogares están conformados por 2 seres humanos. Miren, la Biblia no dice eso. Dice padre y madre, los roles están claros. No le busque 5 patas al gato que se va a meter en un gran lío. Ese sería un buen tema para debatir y ver qué es lo que El Salvador va a hacer ante esta problemática. ¿Cuál va a ser el fruto de las decisiones que estamos tomando hoy? Bíblicamente, somos mentores. No somos opresores, no somos sus amigos, somos sus padres. Comencé con el tema de la música y usted ha tocado otro tema que tiene que ver con esto de la teoría de género, ¿no? Y las libertades del aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que ver con modelos educativos, de formación. Principios. Y principios. Principios. ¿No? Ernesto, ¿quién la iglesia puede unirse algún día para afrontar esta situación, esta avalancha de... Voy a decir algo importante. ¿Cómo se le llama? De cuestiones legales, para legalizaciones de... Conocí a una pareja de católicos maravillosos, metidos de cabeza con este movimiento de sí a la vida. Y les admiro. Les admiro porque han tenido los pantalones de decir no, aun cuando los están presionando de todos los ángulos. La iglesia debe de sentar postura. ¿Cuál es la postura de la iglesia? La de la Biblia. Si es que el problema de la iglesia ha sido que la Biblia la dejaron atrás. Le hago una pregunta. Usted que es cristiano evangélico, ¿cuánto tiempo dedica su congregación a la alabanza? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dedican a estudiar la Biblia? Si cuando uno va a la iglesia va a estudiar la Biblia. Alaba, sí alaba. Pero no vamos solo a alabar, vamos a estudiar la Biblia. Note los resultados de su fe. Note los resultados de las predicaciones que escucha. Va todos los días a que le soben el lomo. Todo va a estar bien, mañana amanecerá de esta forma. El clima será maravilloso, Dios está contigo. No, papá, te van a embarazar una cipota. Tu hijo va a salir con drogas. Esa es la vida. Y cuando tú tienes principios basados en la palabra del Señor, a pesar de que hay esos golpes y tormentas, estás firme porque edificaste tu vida sobre la roca que es Cristo.
Entonces, en el tema de, todos estos problemas de género, y dicen que hay 32 diferentes tipos de género, pues qué bueno, ya nos complicamos. Dicen que Arjona lo dijo aquí, que vino acá a un concierto y que el hombre se despotricó contra ese tipo de cosas. Mi labor como predicador es compartir principios. Mi labor como papá es ser mentor. Y recuerde que la edad nos va posicionando en diferentes tipos de relación con nuestros hijos. Hay que respetarle sus espacios, sí. Pero también, si la casa es suya y sabe que en esa gaveta hay droga y sabe que en esa gaveta hay preservativos, le hago una pregunta. ¿Usted va a seguir ignorándolo? Porque no le digan a su papá, ¿por qué? Usted sabe que el licor que está en casa o se pierde en casa lo están consumiendo sus hijos y usted se va a hacer de cuenta y caso que no lo sabe. Por lo menos quítele las llaves del carro. ¿Me entiende lo que le digo? Dígale, mira papá, vas a chupar, dale. Pero por favor te pido, hijo, pide un Uber, hombre. No es per se colocarlo a usted o a sus hijos como el ejemplo, pero... No, ni lo somos, pues. No, me refiero al ejemplo de lo cotidiano que resulta tratar estos temas. Esa es la casa de los pastores, hombre. Sí. Ernesto, por el amor de Dios. Si son humanos, ¿no? Si quieren nos ponemos la pijama cuadriculada todos y nos tomamos una foto como todo el montón que anda en Facebook. Eso es falso, hombre. Ustedes saben que es falso. Dentro de la casa hay problemas. Hay grandes... Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a pegar con un ingrediente maravilloso. ¿Saben cómo se llama? El amor de Dios. No, el amor de Dios es maravilloso. Y cuando usted quiera juzgar a su hermano y diga, fulano, espérate un segundito. Decía mi papá, cállate, che, que vos también tenés tu historia. ¿Cómo debe de ser, y ya para concluir, porque tengo un análisis también político, en segunda parte con Jorge Villacorta, el ingeniero Jorge Villacorta, ¿cuál debe de ser, aprovechando estos 2 minutos que nos quedan, ¿cómo debemos ver el 2023? ¿En perspectiva de qué? Es una oportunidad, Ernesto. Por eso es que yo perdone que traje a colación el ejemplo que usted en su momento, por cierto, se convirtió en viral, cuando encontró a sus hijos cantando y decía yo, bueno... Ya está afectado. Sí, no, que usted tuvo que hacer un exorcismo. Sí. Qué terrible. No, sus hijos los quiero mucho, no me van a decir, ya nos están poniendo de ejemplo, ¿va? Yo voy a sacar terminación por los ejemplos que se ponen. En absoluto, sabe que le amamos. No, pero a donde quiero llegar es que, para poner en perspectiva el tema de la educación, el tema de la conversión, el tema de la supervisión, fiscalización, no sé qué más, otros todo con amor. Sinónimos puede ver. Todo con amor. Todo con amor, con mesura. En el caso de los padres, el tener ese ingrediente indispensable que es el amor de Dios, y para el 2023 definitivamente, como decía el jugador de fútbol salvadoreño, positives, así decía el hombre. Tenemos que ser positivos. Señores, es el año de no te rindas. Es el año de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Atención lo que le estoy diciendo. Todo lo puedo en Cristo es que voy a tener mejor trabajo. No. La Biblia dice que es más fuerte un hombre que domina su corazón que el que toma una ciudad fortificada. En pocas palabras, el primer enfoque del año no es vencer a tu enemigo, es vencerte a ti mismo. La haraganería, el conformismo, esa manera terrible de vivir que no lustras ni los zapatos, esa manera de, por favor, busque un barbero, ¿me entiende? Tienen que reflejar éxito. Eso es lo que Dios pide a sus hijos, siempre con el amor de Dios. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por El Salvador y vamos a estar siempre apoyando lo bueno. Eso es muy importante. Olvídese de las quejas, dele gracias a Dios, porque si usted está pasando por un proceso, todo proceso termina. Y va a terminar para la gloria de Dios. Pastor, no me resta más que agradecerle, como siempre, el que nos permita conocer un ángulo que tiene que ver precisamente con líderes de iglesias como la que usted representa. Lo dije hace unos minutos, resaltando y destacando también el ángulo desde otra perspectiva con el padre Edwin Baños, un gran amigo, un saludo muy especial hasta Metapán. A nuestro amigo ingeniero Rubén Alemán. También, un abrazo a la distancia. Ahí estaba el presidente de ANDA enviándole saludos. También mi esposa y su amiga también, que está saliendo de la iglesia. La amiga de su esposa, ¿verdad? Sí, la esposa y su amiga, su esposa. Bueno, aclarando el concepto. Sí, no. Gracias, le agradezco muchísimo. Usted. Por favor, a usted. Feliz año para todos. No se rindan, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias a la casa, a la producción, a los jóvenes que están acá, el Señor les bendiga a todos. Que todos, la mayoría van a su iglesia. ¡Ey, qué bendición! Un abrazo. Lleguen más seguido que no los conozco. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con el ingeniero Jorge Villacorta, con quien vamos a hacer también una evaluación del tema político en el país. Así es que esto será en cuestión de segundos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por esa puntualidad que tienen cada uno de ustedes en darnos ese voto de confianza al trabajo periodístico que tenemos a través de nuestros noticieros, de estos programas que también le aportan a enriquecer desde luego ese pensamiento crítico y que ha sido desde luego para nosotros de mucha bendición saber que seguimos siendo un espacio de su preferencia a lo largo de esta fecha de culminación de un año y el inicio de otro año. Así es que quiero también agradecerles a todos aquellos panelistas invitados que han estado acompañándonos a lo largo del año que está por finalizar y que estamos por comenzar también en esta etapa. Desde luego que nos permita, sin duda alguna, seguir conociendo los puntos de vista con relación a los temas importantes del país. Tal es el caso del ingeniero Jorge Villacorta, que esta mañana también nos acompaña acá en el programa. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias Ernesto, es un gusto siempre estar en el programa y a la orden a todos los televidentes. Resaltaba el rol, el papel de aportes que ustedes dan independientemente y siempre inculco en nuestro público, ¿verdad? La necesidad de conocer la versatilidad del pensamiento crítico, ¿verdad? En función de lo que significa una democracia, ¿no? Es que definitivamente, Ernesto, y los televidentes, este tipo de programas y todo lo que es el esfuerzo de prensa es indispensable en el proceso democrático. Hay otras cosas más, pero es sustancialmente importante para la democracia el que exista no solo libertad de expresión, sino también de información, de conocimiento, porque el ciudadano sin información no puede tomar una decisión clara, y la prensa y sin información pues tampoco puede señalar hechos tal como son, y este tipo de programas tiene la ventaja de que se puede entrar en debate con todo el respeto que merecen los televidentes para encontrar distintos puntos de vista y llegar a la verdad. Cada quien a sus conclusiones, ¿no? Posible. A construir su propia radiografía, su propia fotografía de país. Entramos a un año preelectoral ya, ¿no? No preelectoral, a un año electoral, ¿no? A un año electoral. 2023, 2024 tenemos... Sí, porque las elecciones pues son en los primeros 2 meses. De los primeros 2 meses. Sí. Del próximo... Estamos a un año prácticamente año. Sí, prácticamente un año está ya en el camino de la elección, y creo que igual que sucede cada 15 años, esta vez corresponde la elección de todas las principales autoridades nacionales y locales, me refiero presidente, diputados, alcaldes y presidentes, ¿no? Y el Parlamento Centroamericano. Así es. Son 4 elecciones. Así es. Ingeniero, usted es un hombre de amplia trayectoria política, ¿no? Un hombre de amplia trayectoria política, un hombre bastante, bueno, un hombre de izquierda, ¿no? Como en el pasado ha venido abanderando sus movimientos políticos. Claro. A ver, ¿cómo va este escenario electoral de cara al 2024? Primero, Ernesto, decir, yo soy demócrata. Sustancialmente demócrata. Y mi participación en política por muchos años ha sido siempre dentro del marco del pensamiento del social cristiano, que es donde me formé. Gracias por la aclaración. Obviamente tengo una buena relación con el pensamiento socialdemócrata. Pero en principio yo soy demócrata y he tratado siempre de mis esfuerzos estar precisamente en esa ruta. Claro, en el pasado, después del 32, la lucha por la democracia fue grande, y a mí parece que culminó pues con los acuerdos de paz, donde iniciamos a construir un proceso democrático. Creo que ahora volvemos a estar en situación similar. Hay cuestionamientos sobre el proceso democrático, que los procesos electorales sirven también dentro de ese marco para la construcción democrática. De tal manera que la próxima elección para el Tribunal Supremo Electoral es una gran responsabilidad. Son 4 elecciones, definen formas de gobierno,
sustancialmente, a mi parecer, insisto, hay cuestionamientos sobre la democracia representativa que tenemos, hay cuestionamientos de algunos de nosotros sobre el respeto al Estado democrático de derecho por algunas acciones que se han realizado y obviamente en el futuro próximo de lo que va a significar el 23 y el 24, estos temas estarán definitivamente en debate y ojalá la ciudadanía ponga atención en estos temas porque creo que los ciudadanos, una buena cantidad, sale todos los días a ganarse la vida, a llevar el pan a su casa y no se da cuenta muchas veces que las decisiones de política le afectan directamente en su familia. Y eso es en bien y en mal. La noticia de inmediato, estos últimos días, me refiero antes de Año Nuevo, pues ha sido, mire, se termina el subsidio del combustible. Y ahora, evidentemente, los precios del petróleo están entre 70 y 80. Pues obviamente el precio de los combustibles tendrá por lo menos $1 menos. Ahora, ¿eso le afecta? Pues hombre, claro que sí. Estaba acostumbrado a un precio, ahora el menor. No sabemos si ese precio del petróleo subirá después. Claro que le afecta. Ve, una decisión política muy positiva que tomó el gobierno para reducir el tema de la inflación y el impacto, que es subsidiar el gas licuado y subsidiar el combustible, es una decisión que afecta a su bolsillo. Entonces, insisto, las decisiones de política también son determinantes y afectan, y así podemos ver todo el año anterior las decisiones de carácter político que de una manera u otra inciden en la vida de la gente. Claro, hay un factor que no quiero pasar desde luego por alto, porque incluso en este mismo podium ha sido motivo de debate en los programas del día viernes, de las cuales en más de alguna oportunidad también usted ha sido invitado, que es un programa de alta incidencia en la opinión periodística del país, que es precisamente el tema sobre el rol de la oposición frente a este escenario electoral, ¿no? Como pareciera ser, decía uno de nuestros invitados y que generó ese debate, que no hay una oposición sólida, fuerte, unida, que verdaderamente pueda presentarse como un proyecto alternativo o competitivo, para no herir susceptibilidades de querer, no, competitivo frente a un estado de democracia electoral como el que siempre hemos tenido en el país. A ver, yo creo que después de cómo se desarrolló la política partidaria o partidarista, como quiera llamarse, en estos 30 años de los acuerdos de paz, llevó a que la población culminara con un rechazo a la manera en que la oposición se comportaba. Hoy la oposición era Arena al frente, mañana es el frente Arena, y esta confrontación que se desarrollaba principalmente en la Asamblea, pero que obviamente impactaba en las decisiones del Ejecutivo, la gente sintió que era una discusión que no le resolvía los problemas directos y que con ese pleito decía, bueno, sí, pero ¿y qué saca yo como ciudadano de eso? ¿Cómo me resuelve el problema de seguridad? ¿Cómo me resuelve el problema económico? ¿Cómo me resuelve el tema del trabajo? Etcétera. Llegó que la población rechazara ese tipo de oposición absolutamente confrontativa. Y obviamente siempre las decisiones de la gente en política son muy pendulares. Entonces se fue al otro lado. No, lo que hay que hacer, y los convence el planteamiento de nuevas ideas y del presidente de la República como candidato, que plantea, no, mire, hay que acabar con eso, y lo que se necesita es una asamblea absolutamente respaldando las decisiones del Ejecutivo. Y aquí se evita ese montón de pleitos, y la nueva forma de gobernar es que una mayoría sea quien defina
junto con la presidencia de la República, todos los problemas y los resuelva de una sola vez. La población también, en la medida que hemos avanzado en la relación con el resto del mundo, es decir, un mundo globalizado, y además con el avance tecnológico, hace que la población tenga decisiones y actitudes distintas. Vaya, hoy usted y la gente encuentra lo que quiera de respuestas de cualquier tema de inmediato en su celular. Tiene 2, 3 buscadores con el cual puede encontrar otra cosa. Y por ahí ve otro aparatito, uno en forma de pelota y otro más, en que le habla y le dice a la máquina tal cosa, y la máquina responde y le da respuesta inmediata a cualquier tema. Entonces, la gente está acostumbrándose a tener respuestas inmediatas, sin mayor discusión, sin mayor debate. Que en el pasado no ha existido. Exacto. Entonces ahora, ¿para qué planificar, pues? ¿Pero qué voy a planificar por aquí si la respuesta está ahí? Ok, sin entrar de mi parte a hacer valoraciones de si son buenas o no son buenas algunas medidas tomadas por el gobierno. También no quiero entrar en un estado evaluativo de lo que significa la oposición. ¿Habrá un espacio ahí para hacer una propuesta que venga de alguna manera a revertir o a convencer, sabiendo de que en el país la estrategia del gobierno fue atacar uno de los históricos problemas y casi resolverlo, no voy a decir que ya está resuelto, que es el tema de la inseguridad, por ejemplo? No hay ninguna duda que hay espacio y que es obligación patriótica de lo que se llama oposición. Pero ¿cómo me puede convencer a mí? Y aquí viene el punto. ¿Y cómo me puede convencer a mí alguien a decirme que va a ser lo mejor en ese tema que me molestaba, cuando en el pasado no lo han podido resolver y hoy se está resolviendo? No estoy que conste, no estoy diciendo de... Usted se refiere a los que gobernaron. Yo estoy refiriéndome a los nuevos líderes. A gente que no ha gobernado. Excelente. Por eso señalé. ¿Hay nuevos líderes? Yo digo que sí. Pero el problema es que la gente tiene miedo, hombre. Perdóneme, Ernesto. Quien saca la cabeza termina exiliado. Sí. O quien dice una cosa, mire, nombres le puedo decir aquí esta mañana de personas que viven fuera. Ahora entiendo, sí. Que viven fuera. Entonces, esas personas han sufrido toda una técnica, porque esto es una cosa no casual. El partido de gobierno y el grupo del presidente manejan las cosas de comunicaciones con todo el avance tecnológico que existe. Y bueno, cuando surge una persona o un liderazgo o un movimiento o organización que puede poner en peligro esa posibilidad de tener el control absoluto del gobierno, pues lo que hace es acabárselo. ¿Y cómo se lo acaba? A través del mecanismo de desprestigio, porque aquí el mecanismo no es contradecir el argumento, es acabar con el que dice el argumento. Con el argumento. Entonces se trata de desprestigiar de distintas formas y maneras los que se causan mayor problema, o insisto, los que tienen el potencial de poder ser competitivos, como usted muy bien dijo, pues son sujetos de inmediato de acciones que terminan a la gente metiéndole temor. Y luego a otros que no tenemos ninguna aspiración de ese tipo, pues también si decimos algo. De hecho, concurre también con nosotros en este espacio. Bueno, y no lo han agarrado conmigo, pues hay unos a través de los... Por el tema de una pensión de decir que VIP. yo soy parte de los VIP. Sí. Es absolutamente falso. Aprovecho para decir eso. Bueno. Absolutamente. Se lo iba a preguntar en términos de que ya lo había aclarado. Ni siquiera tengo pensión, pues. No alcancé, por mi trabajo, ni siquiera alcancé a tener pensión. Y yo no tengo pensión. Por consiguiente, ese tipo de mentiras que pretenden, pero lo hacen inteligente. Ponen Jorge Alberto Villacorta, mi apellido segundo es Muñoz, pero ahí ponen otro, ponen Alvarenga. Sí, pero dicen analista político y dicen exdiputado. Entonces, claro, yo no puedo protestar legalmente ni seguir nada, porque como decir, no sé, ahí dice Villacorta Alvarenga y usted es Villacorta Muñoz. O sea que no es usted, no se pique.
no se rasque porque no es con usted. Sí, hombre, pero es evidente que la gente a mí me conoce como Jorge Villacorta. Muy difícilmente la gente conoce el Muñoz, que no sea muy cercana a la persona. Pero digo esto como un ejemplo, porque hay otros más en ese listado. Pero aclarando ese punto importante, desde luego, de su persona, que salió en ese listado. El problema es que nosotros le damos credibilidad a un listado que cualquiera puede circular en redes sociales y ya lo dan por hecho. No sentado, solo le da credibilidad, Ernesto, es que lo disfruta. Aquí tenemos una mayoría de población que le encanta el morbo. El morbo. Chambre le dicen algunos, el morbo. Nos parecemos mucho a Roma, ¿no? Hay una situación psicológico-social, me parece a mí, de una gran mayoría de la población que guarda resentimiento social, frustraciones e incluso envidia. Y creo que ese tipo de cosas hace que la gente, por ejemplo, celebre que una inundación vaya a unas colonias clase media y diga, vaya, está bueno que le toque eso a los ricos. Eso vi otros que aplauden la muerte de un ex dirigente político y dicen que bueno que se haya muerto, lástima que no devolvió lo robado. Sí. Es decir, perdone, ni siquiera respetar ese hecho, o por lo menos la solidaridad con cualquier ciudadano que sufre un problema de medio ambiente. Digo esto porque los marxistas decían que esto era un problema de odio de clases. A mí me parece que en el caso nuestro es más esas tres cosas que he dicho, más que tema de clases, sino que son esas frustraciones históricas que tenemos. De linchamiento a veces también que se genera. Pero bueno, Ernesto, la pregunta estaba, ¿existe oposición? ¿Debe de construirse? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. De eso, pero falta construir eso. Faltan construir, quedémonos en eso. Voy a hacer una pausa y nos ampliamos todavía en ese tema. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. 7:47 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos hablando precisamente sobre el papel que en su momento puede presentar, si existe o no una oposición, de cara a la presentación de un proyecto político, ¿no? Hoy que entramos a este periodo electoral. Yo creo que seguramente se estarán haciendo esfuerzos de búsqueda de sectores de sociedad civil organizados, con partidos políticos nuevos de reciente creación, o que no cuenta con ese pasado al que me referí de confrontación y de corrupción al que se llegó, al vicio de la partidocracia, al no haber, estos partidos no han estado dentro de ese vicio de la partidocracia, que es lo que la gente rechazó. Digo, esfuerzos para construir una propuesta, si no lo están haciendo, pues se equivocan en el tiempo, porque esto debe ser acelerado, porque implica al final tener un liderazgo, una bandera, pero principalmente una propuesta para otros temas que van más allá también de la seguridad. La seguridad es clave. El tema de la salud sigue siendo un problema. Una cosa es la pandemia, muy bien manejada, con éxito, pero otra cosa es el sistema mismo de salud, que sigue teniendo problemas. Usted va al seguro social, que no es gratuito, usted lo paga, pero le dan una cita hasta dentro de 6 meses. Claro, allá va a llegar ya cadáver, pues seguramente ya no va a llegar vivo para el examen que le iban a hacer o la operación que le iban a hacer. En el tema de la educación... Aunque se ha mejorado un poco, me decía la directora, estuve con ella, se ha mejorado un poco. Sí, ¿no? Ya no son 6, son 3 meses. Pero la carajada sigue siendo la misma. Si usted necesita de inmediato frente a un determinado problema grave. Pero bueno, esto estamos hablando de salud, pero en educación, mire, todas las personas que escriben, que saben del tema, dicen cómo con la pandemia el atraso ha sido enorme y la necesidad entonces de que un país que quiere ser competitivo en el mundo, en este mundo globalizado, es a través de la inteligencia. Eso implica educación, inversión en educación. Para empezar, había un compromiso de la presidencia
de resolver los problemas de las instalaciones de las escuelas. Yo hasta ahora no sé si eso se ha hecho o no, pero la impresión que tengo es que no, o no satisfactoriamente para la población. Ese es en el tema educativo, pero hay otro tema clave, Ernesto: el empleo, la actividad económica, el tema de la deuda que tiene el país. Que debe de ser un tema de campaña como para hacer propuestas alternativas. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo reducir los gastos del presupuesto en aquellos temas que no tiene por qué gastarse, por ejemplo, en el tema de publicidad, o tener ahí 200 troles pagándoles para atacar a la oposición, etcétera, etcétera, etcétera? Hay montones de temas que perfectamente pueden ser enfrentados. Pero aquí fíjense que aquí le responden a un elemento de juicio que usted planteaba. Y Raúl Borlasca dice, Ernesto, pero un líder no tiene miedo, por algo es líder. Sí, pero nadie quiere terminar muerto. O muerto físicamente, no. O políticamente. Es que no físicamente, es políticamente y civilmente. Entonces, para muchos más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Y no le puede exigir a usted, a la gente, que sea un Jesucristo que se crucifique. Okay. Definitivamente que no. Okay. Además, ¿y por qué tiene que pasar eso? Okay. ¿Por qué no puede haber un respeto al opositor? Okay. Armando Aduro me escribe, me dice, Neto, es un error el no investigar antes. Mira, la oposición están evaluando en bloque las legislativas. El FMLN quiere ir a elecciones presidenciales. No creo que ganen. Ellos van atrás. Bueno, aquí ya hizo que van tras los billetes, dice. Pero me hace la aclaración de que sí se está haciendo evaluaciones de participar en bloques en estas elecciones. Es lo que yo le decía, es evidente, pues. Y gracias además, por el comentario, insisto, Armando. Eso es bueno, participen, ¿no? Es que es obligación cívica hacerlo. Es responsabilidad frente a la sociedad el hacerlo. Pero además los mismos ciudadanos, cada ciudadano debe de tener la responsabilidad cívica de su participación en la actividad política, en búsqueda de construir democracia y desarrollar la democracia. Usted deja, no sé si vamos, porque es un tema obviamente de mucha profundidad, que es el tema de las pensiones, ¿verdad? Y toda la reforma que se hizo, que algunos sectores la aplauden, pero otros también la cuestionan, ¿no? Porque se trata de un tema muy frágil, ¿eh? Ernesto, ese hilo del cual pende el tema de las pensiones es sensible, muy sensible, ¿no? A ver, Ernesto, ¿para quién? Para los que cotizan, Ernesto, que solo son el 20%, 25% de la población. El 80, 75 no tiene nada que ver, ¿no? Solo la mira pasar. No solo la mira pasar. Es que cuando no alcance el pisto, en el fondo, el Estado va a tener que poner pisto. ¿Y dónde saca el Estado el dinero? Pues de los impuestos. ¿Y a quién le van a poner impuestos? A los que no reciben un centavo de pensión ni lo van a recibir nunca. Entonces, ¿para quién es sensible? Para aquellos que de alguna manera aportan. Genial. ¿Por qué se aplaude? Pero yo, ¿cómo no me voy a aplaudir si me dan 30% más de mi pensión? ¿Y para quiénes? Para todos, dice el gobierno. No para todos los ciudadanos, para todos los que están pensionados y se van a pensionar. Imagínese usted una persona que tiene más o menos 600 pesos de pensión, más el 30 son 780 pesos. Sí, son $180. Usted se va a molestar por eso, pero no solo eso. Y se va a preguntar, ¿y de dónde saca el pisto? ¿Para qué va a preguntar eso? Y si yo le digo, no, mira, si es que eso lo van a pagar los actuales jóvenes que comienzan a cotizar, pues hombre, que lo paguen ellos, a mí que me den mi 30%. Y si la pensión me la van a poner a 400, aplaudo. ¿Cómo no voy a aplaudir eso? Entonces, el punto no está ahí. El punto es de revisar por qué para qué. ¿Cuál es el verdadero fondo de esto? Y cuando uno ya comienza a revisar, pues se da cuenta que de otra vez vuelve a tener un sentido de fiscalidad. El Estado, el gobierno necesita recursos para enfrentar el endeudamiento y entonces tira nuevos papeles. Vaya, primero crean una institución nueva,
se vuelan el INPEP y se crean una institución. Esa institución, va a tirar emisiones de papeles, o bonos, como se llame, certificados, dice, de obligaciones previsionales. Ese es uno. Sí, pero hay otros cuyas siglas son CFC, certificados financieros, no sé qué. ¿Y a cuánto van a tirar eso? Alguien me decía, mira, eso va a ser lo mucho el 1%, medio por ciento, y para 50 años, con 10 años de gracia. Solo ahí, en la primera semana de enero, estaría recibiendo el gobierno ahorrándose. Entonces, 600 millones de dólares. En conclusión, es un gran desafío el que hay hoy de cara a lo que es las elecciones. Yo quiero ver cómo diablos se va a sostener esto. ¿Dónde está el estudio actuarial? Que lo conozcamos los ciudadanos. Para ver la sustentabilidad en el tiempo. Okay. Ahí la señora presidenta de la comisión, la señora diputada, me dicen, yo no la escuché personalmente, que dijo que se habían hecho 176 estudios actuariales. Sonrío porque simplemente decir eso es no saber qué es un estudio actuarial. La verdad que va a ser espacio el que vamos a tener más adelante, sin duda alguna, para seguir en el abordaje de esto en este año, que sin duda alguna que viene, que va a representar temas puntuales de análisis y debate. Así es que así será. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, ingeniero. Gracias por su participación, como siempre. Y bueno, ojalá este próximo año que estamos ya sea y sirva de manera de mejorar las relaciones entre personas, que seamos mejores ciudadanos, mejores miembros de las familias y que tengamos todos como país y gobierno también y país nuevos mejores resultados. Por el bien del país. Le agradezco muchísimo. Para todos. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.